Número 46924, relativa a la necesidad de escuchar a toda la sociedad aragonesa, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, su turno. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Azcón. Dijo Baltasar Gracián que cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Señor Azcón, usted muestra lo que es en el amigo que tiene ahí a su derecha física, porque desde luego en lo ideológico cada vez lo tengo menos claro. Al señor Nolasco le definen su machismo y su homofobia, su racismo, su negacionismo, su nostalgia del franquismo. Usted se traga eso y más, y según Gracián muestra lo que es. Lo que hizo el señor Nolasco hace 2 días volvió a rebasar todos los límites admisibles en una democracia. Negó la libertad religiosa y de culto que garantiza la Constitución. Vinculó la nacionalidad con la raza y la religión al más rancio estilo una grande y libre. Para ser español, por lo visto, hay que ser blanco y católico, así, el masculino. Y como traca facha final, rompió un folleto del Ramadán provocando. PP y Vox son 2 partidos diferentes, ya lo sé, es lo que dicen siempre para justificar estas barbaridades. Pero es que ayer el señor Nolasco dejó muy claro que no se desdobla, que el otro día actuaba como vicepresidente, o sea, en nombre del Gobierno. Y usted aún no ha dicho ni una palabra al respecto. Ayer no apareció por el Pleno, ahora tiene la oportunidad. Le pregunto directamente, ¿no le parece que todo eso, que podría ser constitutivo de un delito de odio, es motivo más que suficiente para cesar inmediatamente al señor Nolasco? ¿Qué más tiene que hacer para que le cese? ¿Cuánto más está dispuesto a tragarse para seguir en el sillón? Escuche, señor Azcón, a todas las personas y colectivos a los que su vicepresidente ofende cada vez que abre la boca. ¿Cuándo va a empezar a escuchar a toda la sociedad aragonesa? Gracias, señor Soro. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señora vicepresidenta. La señora Pérez es más normal que llame al señor Lambán, pero esto me parece lo mismo. Usted también llamó y le dijo, oye, Javier, que no sé qué preguntar. No sé qué preguntar. Dice, se me ha ocurrido decir que la pregunta va a ser ¿cuándo va a empezar a escuchar a toda la sociedad aragonesa? Y así hablo de lo que me da la gana el viernes cuando llegue ya a las Cortes, ¿no? Lo digo, señor Soro, porque cuando usted dice lo de cuándo va a escuchar a toda la sociedad aragonesa, lo primero que me llama la atención es ¿eso usted cómo lo hace? ¿Usted cómo escucha a toda la sociedad aragonesa? ¿Qué hace para escuchar a toda la sociedad aragonesa, señor Soro? ¿Se manda WhatsApps con ellos? ¿Lo hace a través de las redes sociales? ¿A todos escucha usted, señor Soro? Lo digo porque me parece que cuando uno intenta utilizar ese tipo de fórmulas, lo que hace es caer en el populismo más barato. Mire, señor Soro, a la sociedad aragonesa se le escucha fundamentalmente cuando habla, que es en las elecciones, que en Aragón han sido hace muy poco. Señor Soro, el resultado de esas elecciones fue que usted perdió 8.000 votos. Ustedes tenían 41.460 votos y pasaron a 33.400 votos. Un 5%. Usted habló, le escuchó y convenció a un 5%. Yo hablé, me escucharon y convencí a 232.712 aragoneses, al 35%. 7 veces más que usted. Así que, entiéndame, los aragoneses nos escuchan, hablamos con ellos y hay unos a los que nos hacen más caso y otros a los que nos hacen menos caso, señor Soro. Usted lecciones sobre escuchar creo que puede dar pocas. Gracias, señor presidente. Señor Soro. O sea, que comparte las barbaridades del señor Nolasco. Señor Azcón, se lo dije el otro día, hoy lo demuestra el tragachicos en acción. La boca cada vez más grande, cada vez más tragaderas. Lo que hago yo, señor Azcón, con esta pregunta no es populismo. Hay muchos ejemplos. Mire, no escucha, en primer lugar, a la comunidad educativa. El Consejo Escolar se opone a la zona única de escolarización, el primer gran fracaso en educación. Es de una prepotencia incomprensible lo que han hecho, pero siguen sin escuchar, se enrocan en el fiasco. No escucha a las familias de Caneto, echa la culpa al gobierno anterior, pero ahora es su responsabilidad, que sí que ganó las elecciones, resuelva usted ahora los problemas. No escucha, por supuesto, con la indignidad de la Ley de Memoria Democrática
a las asociaciones memorialistas, pero tampoco a la universidad, que publicó un manifiesto contra la derogación. No hace caso a otro manifiesto suscrito por 300 profesores e investigadores de la universidad pública que reclaman que nuestras lenguas propias mantengan sus nombres, los nombres que les da la ciencia lingüística, no las tripas ni los prejuicios. No escucha a la Federación Aragonesa de Solidaridad, compra, como siempre, el discurso de la ultraderecha y da un hachazo indignante a las políticas de cooperación al desarrollo, otra forma perversa de xenofobia. No escucha que nos oponemos a Canal Roya. El otro día el concierto en el auditorio fue un clamor, y no mienta más con este tema. Como consejero siempre expresé mi discrepancia en el Consejo de Gobierno. Es más, bloqueé la tramitación del PIG al presentar mi abstención, me negué a tramitarlo y por eso no se aprobó. Escuche al sector cultural, que está alarmado con los casos de censura, Periferia, Setopía, el Salón Hispano-Francés de Cómic de Jaca. ¿Va a escuchar, señor Azcón, al comité de empresa de Chip Audiovisual, que ha denunciado que coloque usted a un exdiputado del PP como presentador del Buenos Días de Aragón Televisión? Están en riesgo con su actitud la pluralidad y la objetividad de nuestra televisión pública. Abandone el sectarismo, señor Azcón. Empieza a escuchar a quienes piensen diferente que usted, porque también es su presidente, y sobre todo no siga escondiéndose. Hoy se ha retratado. Por higiene democrática, cese ya al señor Nolasco hoy mismo. Mañana es tarde, y si no, diga claramente si comparte o no las declaraciones absolutamente impresentables que ha hecho. Hoy toca hablar de su gobierno, no de mí. No toca hablar de Chunta Aragonesista ni de Sumar. Toca hablar del Partido Socialista y de Vox. Y, sobre todo, toca hablar de que mantiene a un vicepresidente que no debería seguir ni un minuto más formando parte de un gobierno democrático. Gracias, señor Soro. Señor presidente. Hombre, de lo que toca hablar, cada uno podremos hablar de lo que queramos, ¿no, señor Soro? Lo digo porque usted escucha a quien quiere escuchar. Porque todas las cuestiones que usted ha dicho y decisiones que ha tomado este Gobierno, decisiones importantes, son conforme a los aragoneses escucharon en nuestro programa electoral que íbamos a decidir, en todas y cada una de las cuestiones de las que usted ha hablado. Y yo, señor Soro, es que cuando usted habla de escuchar, ¿qué quiere que le diga? Es que sigo pensando cuál era la voz de los aragoneses que usted escuchó cuando se puso a hacer hoteles de lujo. Yo lo que pensaba es cuál era esa voz que decía: los aragoneses nacionalistas de izquierdas queremos que haga hoteles de lujo. Y usted dijo: pa'lante. Y usted escuchó los problemas de la vivienda que había siendo consejero, y fíjese si escuchó atentamente que hizo más habitaciones de hoteles de lujo que viviendas para los aragoneses que las necesitan. Usted hizo más de 100 habitaciones de lujo en hoteles de lujo. Pisos, apartamentos, viviendas para los aragoneses que las necesitan, 86. Un tercio todavía las tiene sin acabar. Pues viene a mí ahora a contarme que si escucho a la comunidad educativa, que si escucho a la comunidad, que si escucho a... ¿Y usted a quién escuchaba, señor Soro? A usted, cuando pasaba todo ese tipo de cuestiones y a usted le tocaba tener responsabilidad, ¿a quién escuchaba? Me viene a contar a mí, a este Gobierno, que hemos subido un 10% los presupuestos en sanidad. ¿Ha escuchado usted que acabamos de presentar un plan con 300 millones de euros para vivienda? ¿Lo ha escuchado? De eso es evidente, señor Soro, que no le interesa hablar. Igual que no le interesa hablar ni escuchar a los aragoneses en lo que piensan sobre la amnistía. Usted viene a hablar aquí de lo que a usted le interesa y va a entender que yo hable de lo que creo que le interesa a los aragoneses. Lo digo porque si por algo se caracteriza la amnistía es por la desigualdad, porque nos trata a los aragoneses como si fuéramos de segunda. La amnistía es el ejemplo de la desigualdad en España, y su único diputado, el que se supone que es de Aragón, ha votado a favor del mayor proyecto de desigualdad en la historia de este país. ¿Ha escuchado a los aragoneses? ¿Ha escuchado a los aragoneses o ha vuelto a escuchar al Partido Socialista y ha vuelto a hacer lo que le decía el Partido Socialista que hiciera? Yo, señor Soro, siga usted escuchando al Partido Socialista, que va a seguir por el mismo camino por el que va. Muchas gracias.